Alquimistas del Alma nace como un espacio de transformación donde encontrarás inspiración, herramientas y consejos prácticos para sanar, crecer y vivir de aquello que realmente te apasiona. Mi nombre es Analía Emanuele, formadora de terapeutas profesionales y CEO en la Escuela Darte a Luz. Así que si querés y lo que te ofrezco te convoca, quédate que voy a acompañarte a lograrlo. Todos en algún momento hemos atravesado experiencias que nos marcaron profundamente. Algunas dolieron tanto que pensamos que nunca podríamos salir de ellas. Pero, ¿y si te dijera que dentro de ese dolor está la semilla de tu mayor transformación? Y más aún, que ese aprendizaje puede convertirse en luz para guiar a otros en su propio proceso de sanación. Bienvenida, bienvenido a este episodio donde vamos a explorar 10 claves para transformar el dolor en sabiduría y acompañar a otros en su camino de autoconocimiento y sanación emocional. Así que si alguna vez sentiste que tu historia tiene un propósito mayor, este episodio es para vos. La primer clave es aceptar y abrazar tu propia historia. No podés transformar tu dolor si seguís huyendo del dolor. En otro episodio te hablo más de esta clave de aceptar y abrazar tu propia historia, pero en este quiero contarte un poquito mi experiencia con esto. Aceptar tu historia no significa que te tenés que quedar atrapado en esa historia, sino que es un camino de reconciliación que te permite llegar hasta acá para poder brindarte. Y llegar al punto de poder identificar qué partes de tu historia tienen ese aprendizaje, esa transmutación tan importante y tan impactante que puedas usarla para dar servicio. Cuando hablo de esto en mis formaciones y hablo sobre el tema de la herida y siempre cuento que detrás de la herida está tu don, está tu servicio, está aquello que viniste a brindar. Muchas veces pasa que no tenemos en el momento presente que una historia de nuestra vida que digamos, bueno, pero yo de acá, ¿qué experiencia puedo sacar para brindar? Algunas personas sí tienen experiencias muy marcadas, muy fuertes, muy traumáticas, que son más claras para poder decir, bueno, esto es lo que me pasó, por ahí les resulte desafiante encontrar el aprendizaje detrás de eso, pero es lo que me pasó, es esto, algo muy marcado, muy fuerte, muy impactante. Otras, como yo, por ahí no encontrábamos eso así tan fuerte y marcado. Pero hacer este ejercicio de mirar tu historia desde el punto de vista de cuáles son tus aprendizajes detrás de esos momentos y experiencias dolorosas que viviste en tu infancia y que podés usarlos para contribuir al mundo es maravilloso. En mi experiencia ahora voy a compartirte dos. Uno fue cuando encontré en mi historia muchas situaciones en las que me iba adaptando para ser aceptada, ¿sí? Buscaba las maneras de intentar agradarle al otro. ¿Para qué? Para que me aceptaran, para que me quisieran, para que contaran conmigo, para que me tuvieran en cuenta, para que me incluyeran. Esas experiencias las viví en el vínculo con mi madre, las viví en el vínculo con mi padre y también con mis compañeritas de colegio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con eso? Eso hizo que no me diera el permiso de ser completamente auténtica. Y cuando lo era, terminaban juzgándome, ¿sí? Y aquí viene mi segundo aprendizaje. Me educaron en una familia católica, machista, patriarcal. Y todo ese contexto me llevó a vivir en una familia en donde las emociones no se hablaban, no se permitían, ¿sí?
por ahí había sí arrebatos de enojos, pero no se hablaba de eso. Entonces aprendí a reprimir mis emociones, porque cuando yo me expresaba y expresaba mis emociones, terminaba sucediendo que me juzgaban y me decían, suponte, una de las tantas cosas, sos una histérica, ¿no? Ese juicio, sos una histérica, me hacía sentir más enojada y nerviosa y me llevaba a seguir reprimiendo mis emociones. Por eso, bueno, ya te voy a contar un poco más. Y aquí es donde voy encontrando el sentido de mi historia, ¿sí? Te puede ayudar preguntarte, ¿qué parte de mi historia todavía me cuesta aceptar? Y esta pregunta te va a llevar a iluminar esa parte que quizás es la que está escondiendo el gran tesoro de tu vida, ¿sí? Bueno, la segunda clave es encontrar el aprendizaje en el dolor. Cada herida trae consigo un aprendizaje, un regalo escondido. Tal vez esa herida te enseñó a ser más fuerte, más empático o a establecer límites. En mi caso, como te contaba en estas experiencias, esas experiencias en las que yo no me podía mostrar auténtica y me escondía detrás de otras personas, lo fui replicando en mi vida adulta. Como que creer que mi voz no era suficiente, que yo lo que tenía para decir no era bien recibido y que otros tenían más capacidades que las que tengo yo. Entonces sentía que otros eran más seguros, que eran más inteligentes, que sabían más que yo, y eso me llevó a esconderme detrás de otras personas. Encontrar ese aprendizaje fue fuerte, fue intenso, pero fue el gran despertar, poder asumir mi propia maestría y mi propio liderazgo. Cuando descubrí esto, descubrí mi capacidad para gestionar nuevos proyectos, para crecer, para hacer crecer esos proyectos, negocios que fui creando con el propósito de contribuir, ¿no? Y con el otro ejemplo que te contaba de esta educación religiosa y machista que me llevó a enojarme con Dios y con los varones, esa falta de contacto emocional conmigo misma, porque la fui reprimiendo tanto que me llevó a separarme de mí misma, fue la invitación más grande que tuve a hacer un trabajo profundo de sanación y a descubrir mi don para sostener a otros emocionalmente. Una capacidad que no reconocía tener era esta de que puedo sostener al otro en sus emociones, hasta en sus desbordes emocionales, sin ser afectada por eso, ¿no? En el ámbito de la consulta con mis consultantes, puedo dar espacio a que el otro se conecte con sus emociones porque no le tengo miedo a las emociones, que es justamente lo que sí tenía cuando era niña y adolescente. Mucho miedo a mis emociones, porque cuando mis emociones afloraban era juzgada, era maltratada, ¿sí? Entonces en esta clave lo que te puedes preguntar es ¿qué aprendizajes me dejó esa experiencia que tuve en mi infancia dolorosa? ¿Y cómo puedo usar esos aprendizajes para ayudar a otros? Bien, la tercer clave es trabajar en tu propia sanación antes de guiar a otros. Como te dije, cuando yo descubrí que en realidad estaba totalmente desconectada de mis emociones y que eso me llevaba a desbordes extremos, porque era o me encerraba o desbordaba de enojo y llanto, que no podía gestionar mis emociones, fue un comienzo de conexión muy profunda conmigo misma, de sanar eso, de que eso se transformara en un potencial para mí. Todo terapeuta o acompañante emocional
No tiene que ser perfecto ni tener todo sano, ¿sí? O sea, no es que ya tengo que estar bárbara para poder acompañar procesos, pero sí tengo que hacer este trabajo interno cotidianamente. Es un trabajo constante de autosanación, porque eso que vos estás transformando en vos ahora es lo que te va a permitir tener la experiencia, las herramientas, el camino que le vas a enseñar al otro para cortarle los pasos, ¿sí? Por ahí a vos te llevó mucho dolor y mucho tiempo, pero cuando vos lo sintetizás y lográs ver que ese camino tuvo determinados pasos que te permitieron dar saltos, lo podés sintetizar, llevar a papel, decir, esta es mi metodología para este tema. Y eso le acorta el camino al otro. Es la mejor manera de acompañar, ¿sí? Pero para eso primero es necesario que hagas el trabajo con vos misma, con vos mismo, ¿sí? Bien, la cuarta clave, cultivar la empatía. Justo el otro día en el taller de Sanando la herida con mamá hablé de la empatía. Y me gustaría aclarar acá esto, porque todos los terapeutas, los sanadores, consideramos a la empatía como un gran valor, pero a veces esa se nos vuelve en contra, ¿sí? Porque buscamos tanto empatizar que nos proyectamos en el otro, en vez de comprender al otro, pero tener la implacabilidad para decirle lo que es necesario que escuche, para darle la pregunta que necesita hacerse, ¿sí? Entonces, está bueno ser empático, pero hay que estar muy presente en la empatía, ¿sí? Porque, ¿para qué? Para no meterte en el dolor del otro, porque ya dejarías de ser terapeuta, estarías siendo su amigo, ¿sí? Y un terapeuta no es el amigo del consultante. Un terapeuta tiene que tener la objetividad suficiente como para poder hacer esa pregunta incómoda, desafiante, que el consultante no se está permitiendo hacer. Entonces, está bueno que compartas ese dolor que siente tu consultante, que te puedas poner en su lugar, que lo puedas acompañar auténticamente desde la escucha, pero sin irte hacia los extremos, ¿sí? Y tampoco ir hacia el extremo de juzgar, porque a veces la escucha, ¿sí? Te estoy escuchando y mi mente y mis pensamientos se van a todos los juicios que me viene con lo que me está contando el consultante. Y esos juicios no te permiten acompañar tampoco. Justamente esos juicios están hablando más de vos, de ese proceso que todavía necesitas hacer, ¿sí? Y la empatía también nos permite validarle la emoción al otro, permitirle que sienta, ¿sí? Esto es parte de saber que ya tuviste la experiencia como terapeuta de entrar profundo en tu dolor, de sentir que empezabas a llorar y que no ibas a terminar nunca, pero de saber que sí terminaste de llorar, que fue liberador y que fue transmutador, ¿sí? La quinta clave es que te capacites para ayudar profesionalmente, o sea, no es terapeuta cualquiera, necesitamos comprometernos con una capacitación, que no solo tiene valor el certificado que te dé esa capacitación, porque por ahí está llena o lleno de certificados, pero no entendiste ni aprendiste nada. ¿Sí? La capacitación es un entrenamiento de tu mente, de tus emociones, de todo tu campo, para que vos puedas realmente sostener procesos, acompañar a otros. Sostener no desde el esfuerzo, sino este espacio de sostener, es decir, dar un espacio, generar el espacio para que el otro pueda abrir su corazón, pueda expresarse. Y a la vez que creas ese espacio, vas contribuyendo desde tus propias herramientas, porque acá estoy hablando en general, cada terapia tiene sus propias herramientas, sus propios procesos, sus propios protocolos incluso, desde lo que vos estás ofreciendo, desde lo que el consultante vino a buscar con vos. Para eso es necesario que sí o sí hagas una capacitación, ¿sí? Cualquiera que te haya resonado. Hay millones de terapias holísticas, ¿sí?
podés elegir la tuya. O aquí aprovecho también para invitarte a elegir la formación holística en Darte a Luz. Sigo con las claves. La sexta clave es compartir tu historia con propósito. Tu historia puede ser un faro de luz para alguien más. Sin embargo, es importante compartirla desde lo que te enseñó esa historia y no desde el victimismo, porque si no, entonces todavía no está completado el camino de sanación. Si vos pudiste ver tu dolor, ir hacia el fondo del dolor y encontrar el aprendizaje en él, cuando cuentes tu historia no la vas a contar ni dramáticamente ni desbordándote de emociones, ¿sí? Vas a narrar tu experiencia de resiliencia y esa experiencia es inmensamente inspiradora para otros, porque al escucharte el otro va a creer en su propia capacidad de sanación, ¿sí? Y acá esto me gustaría también invitarte y empujarte a que te animes a contar tu historia de resiliencia en los lugares en donde tu voz pueda ser escuchada, ¿sí? Bien, la séptima clave es usar herramientas creativas para sanar y para guiar a otros. La sanación no es solo hablar de lo que nos duele o permitirle al consultante que se explaye en todo el drama que está viviendo, ¿sí? Hay muchas formas de expresar y liberar emociones, no solo a través de la palabra, ¿sí? Pero bueno, algunos terapeutas elegimos la palabra y otros también pueden elegir complementar esa palabra con otras herramientas que contribuyen muchísimo a que el consultante conecte, como pueden ser la escritura, la pintura, el movimiento, la meditación. Para eso primero tenés que vivirlos vos, qué es lo que a vos te produce, cuál es la herramienta creativa que a vos te permite sanar para poder también después compartirla con tus consultantes. Así que aquí te invito a hacer una pausa y pensar en qué herramienta te ha servido a vos hasta ahora en tu propio proceso y camino de sanación. Bien, vamos por la octava clave. Sé un modelo de resiliencia y esperanza. Aquí es importante tu testimonio, más que tus palabras, es la transformación lo que le inspira al otro a acercarse a vos, tu transformación. No se trata de aparentar que tenés una vida resuelta, sino de mostrar que es posible hacer ese camino, que en algún momento no te amabas y ahora estás amándote más, que en algún momento estabas en el papel y en el lugar de víctima y que ahora estás siendo cada vez más responsable. Mostrar eso hace que el otro crea en que puede lograrlo, ¿sí? Así que este es una clave muy importante, que vos seas testimonio de tu propia transformación. La novena clave es establecer límites y priorizar tu autocuidado, ¿sí? Acompañar procesos de sanación puede ser emocionalmente muy intenso, lo sé. Por lo cual, si no cuidas tu propia energía, vas a terminar agotada. Aprender a establecer límites saludables, darte espacios de descanso y de recarga, cuidar tu energía. Y acá también es importante que elijas las herramientas que te permiten cuidar tu energía. Hay también muchas, ¿no? Desde descansar, desde una buena ducha hasta salir a caminar y caminar descalza en el pasto, tomar un ratito de sol, hacer una meditación. Elegí esa herramienta y reconocí que necesitas cuidarte. Y en esta clave también te estoy contando que es importante establecer límites. Y los límites son internos tuyos, pero también externos. Primero siempre se empieza por dentro. Entonces es importante
que además de los límites internos que te vas poniendo a vos misma, a vos mismo como terapeuta, también puedas ponerle límites a tus consultantes. Y esto lo vas a ver en la agenda, en donde veas si estás teniendo una agenda desbordada de gente. También vas a verlo en tu WhatsApp, por ejemplo, si estás disponible 24/7 para tu consultante. Esos son indicadores de que hay límites que tenés que empezar a poner. ¿Para qué? Para cuidar tu energía primero y también para devolverle al otro su poder, ¿sí? La 10ª y la última de las claves que te voy a compartir es que recuerdes que no tenés todas las respuestas. Esto es importante y es una de las cosas que más nos desafían, ¿no? Cuando tenemos que dar un servicio, siempre nos sentimos que nos va a faltar algo y por eso nunca nos animamos. No es necesario que sepas todo. Un verdadero guía no impone su verdad, no tiene que tener respuesta para todo, no tiene que salvar a nadie, solo crea un espacio para que la otra persona pueda expresarse, ordenarse y conectar con su propio poder. Esto es muy importante que lo tengas claro, no necesitas darle la respuesta al otro ni salvarle la vida, sino que darle herramientas, preguntas que quizás no se atreve a hacerse. ¿Para qué? Para que sepa que el que va a hacer el proceso de sanación es él, no vos. Vos solo acompañás, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Entonces esto también nos saca un poco ese peso que nos ponemos solos, los terapeutas, nos autoimponemos, de decir, tengo que salvarle la vida a esta persona y lograr que se sienta bien muy rápidamente. No. Vos no podés hacer nada, porque siempre la responsabilidad, el proceso, las elecciones, las decisiones son del otro. Sí podés acompañar, sostener, mirar, preguntar, hacer silencios y darle al otro lo que el otro no está pudiendo ver en ese momento, ¿sí? Cada herida que sanamos en nosotros es un camino que abrimos para alguien más. Si sentís el llamado de acompañar a otros en su proceso de sanación, primero empezá por vos. Empezá por sanar, por aprender, por crecer. Y cuando esa luz interna, esa chispa interna de dar servicio se encienda, la compartís con el mundo. Si este episodio resonó con vos, compartilo con alguien que también creas que tiene este llamado. Y si querés formarte profesionalmente, vuelvo a invitarte a las formaciones que tenemos disponibles en la Escuela Darte a Luz Comunidad. Nos vemos en el próximo episodio.